eso siempre hemos de estar listos para enseñar la Biblia. Muy bien. A manera de introducción, cada época o cada etapa se adapta o cada tema se adapta a lo que estamos viviendo, ¿no? Sería como comentaban todos ahora, ilógico enseñarle a la gente ahora mismo algo que esté totalmente desarticulado, que esté totalmente desactualizado o yo aún pretenda que los intereses de las personas son los mismos de que cuando yo conocí el Evangelio, ¿sí? Entonces, yo lo primero que necesito es estar enterado de las cosas actuales y adaptar cada estudio, cada enseñanza a lo que quiero, al tiempo actual, ¿sí? Los ejemplos, las circunstancias, la interpretación de la Biblia. Yo no la cambio, pero sí la adapto, ¿sí? A los problemas que la gente tiene actualmente. Bueno, el COVID y no solamente el COVID, eh, sino que además hay muchos problemas y daños colaterales que esto tiene, que es bien que nosotros lo podamos conocer. Por ejemplo, uno de los índices que se ha notado que ha ido en gran aumento es, por ejemplo, las cuestiones de salud mental, ¿cierto? El suicidio está creciendo como una de las causas de muerte más altos en muchísimos países y en el mundo en general. Entonces, son cosas que yo debo tener claro y evaluar ante quizá cuando yo inicié la iglesia y también uno iniciaba y de una vez nos ponían a ir con alguien a dar estudio bíblico y nosotros estábamos más pendientes era de conocer la doctrina porque no queríamos que alguien de otra iglesia o si nos encontrábamos a alguien de otra iglesia saber cómo argumentar, ¿cierto? Ya hoy quizá la gente no está tan, no, no es que no sea importante, no es que quizá no esté tan interesada en la doctrina, sino quiere cuestiones más reales de su vida, ¿cierto? Entonces, porque tiene otros problemas, tiene otras necesidades. Entonces, eso lo quería mencionar. Y bueno, el fundamento, como ya lo leímos allí, Desea de toda la gente, páginas 162, dice que cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. Y brevemente les cuento que esta fue una de las primeras actividades o ministerios que yo pude realizar en la iglesia. Cuando a los 13 años me bauticé, ya en mi iglesia te colocaban un hermano mayor y ese mismo año ya yo acompañaba a personas a dar estudios bíblicos. Y a los 14 años ya tenía mis propios estudios bíblicos allá en mi pueblito. Y recuerdo que me empezó a gustar tanto la cosa que con unos amigos del colegio, todavía estábamos en el colegio, empezamos a ofrecerle estudios bíblicos a nuestros compañeros de colegio y la iglesia hizo una campaña en un lugar y quedó un gentío por estudiar la Biblia y nadie lo quería asumir. Y recuerdo que unos jóvenes decidimos, o unos adolescentes en ese caso, y habían 64 estudios bíblicos en ese sector, en ese lugar. Y de verdad que dar durante mucho tiempo era algo, yo parecía ya un obrero prematuro, porque a esa edad, 14 años, con mi prima, con un amigo que hoy es pastor también, nos íbamos todas las tardes sin que nadie nos pagara, sin que la iglesia fuese un plan oficial de la iglesia, no, eso surgió como que, hey, hicimos la campaña y nadie va a atender a esa gente. Bueno, vamos nosotros. Y vamos, mire, nosotros somos los de la iglesia, usted está viendo estudio, ay, sí, por aquí no vinieron más. Bueno, vamos a continuar el estudio. Entonces, dimos esos estudios, hermano, y allí después fue tanta la cosa que enviaron un estudiante de teología en sus tiempos de práctica para que hiciera una campaña en ese lugar porque era mucha gente estudiando. Eh, entonces nació como algo espontáneo, ¿sí? Como debería ser, ¿cierto? Como asumimos que debería ser esta actividad de dar estudios bíblicos.
Muy bien, ahora sí entremos como tal en materia, en preparación. Yo creo que es importante el Espíritu Santo en esto, ¿sí? Allí la Gran Comisión lo argumenta también y lo dice. Por eso un plan de oración para tener la presencia del Espíritu Santo es clave en esta labor, ¿sí? No va a existir un éxito, no va a existir un éxito eh, si nosotros no oramos y no tenemos el Espíritu Santo. Yo tengo un amigo que ha sido buen evangelista como pastor. Eh, He tenido la oportunidad de participar cuando estudiaba en proyectos evangelísticos en nuestro campo y yo siempre le he preguntado, bueno, ¿cuál es el éxito de tus resultados, ¿no? ¿Cuál es el éxito del evangelismo que realizas? ¿Qué técnicas aplicas? ¿Qué métodos usas? Y él siempre me dice, yo sé que hay algo más, ¿no? Que eso, pero él dice siempre, mira, yo tomo el deseado de todas las gentes, los evangelios, veo cómo Jesús salvaba a la gente, hago una oración de que el Espíritu Santo me use y no puedo hacer otra cosa sino que predicar. Entonces, haciendo entender de que existe esa base allí, de que me duele que la gente se esté perdiendo, y eso el Espíritu Santo lo causa en el creyente, en el obrero, y entonces radica allí la importancia de la oración. Muy bien, voy a ir avanzando un poco más rápidamente acá. En segundo lugar, conocer el tema. Sería un poco ilógico que un obrero vaya a dar estudios bíblicos y no conozca al menos los temas básicos de la iglesia o no haya revisado el curso que va a dar, ¿cierto? No lo conozca, él mismo no lo haya resuelto. Dice, bueno, ya yo soy adventista de años, pero puede ser que haya algo que no preveas por no conocer bien el tema, ¿sí? Las personas que a mí me dieron estudios bíblicos era una hermanita abuelita y su hija, ya una señora, y recuerdo que siempre, a veces cuando habían preguntas que otras iglesias me decían para que les hicieran los adventistas, ellos siempre me decían, bueno, en el otro estudio nosotros te damos la respuesta. Y eso está bien, porque si a veces uno no sabe, debe decir a la persona, sí, ¿cierto? O sea, prefiero, déjame... y eso era toda la semana. A mí ya hasta me daba risa, porque decía, en el otro estudio te damos la respuesta. Sí, eso porque el sábado, o sea, siempre ellos tenían posponían, ¿no? Las cuestiones allí. Así que es importante que usted conozca el tema. Ya que hemos iniciado en este plan, usted necesita retomar, revisar, repasar esos estudios. Si usted constantemente da estudios bíblicos, pues y estudia la Biblia, normalmente va a conocer los temas, ¿sí? Pero específicamente el estudio es necesario que usted lo conozca muy bien para para que no nos vaya mal si tenemos alguna pregunta allí. Muy bien, conozca a la persona. Esto es algo importante porque a veces podemos ser nosotros un poco incoherentes con lo que le estemos enseñando o digamos cosas que a la persona no le caiga bien por el simple hecho de no conocerla, ¿sí? Yo he estado con personas que colocan ejemplos sobre, bueno, a mí no me parece mucho, no sé por qué la gente se divorcia y con quien está hablando es alguien divorciado, ¿sí me hago entender? Hay gente que no se cuida, hay personas que viven deprimidas, tristes, usted no sabe y no sabe realmente cómo está la persona que le está dando el estudio bíblico, ¿sí me hago entender, cierto? Entonces, en esa preparación, en ese sondeo general de, de, mi, de mi acercamiento, yo debo tomarme un tiempo para conocer sobre la persona, bien sea que ese primer contacto,
yo la abordo, yo converso amenamente sin meterme demasiado en su vida, pero sí conociendo cosas que, que me ayuden a mí a saber abordarla y a entender su contexto de vida. A eso me refiero con que conozca a la persona, ¿sí? Conozca su entorno, su familia, lo básico de esas personas, su nivel socioeconómico, su nivel educativo. Todo eso me va a permitir a mí saber cómo abordar mejor el estudio bíblico. Me hago entender, ¿verdad? Está claro esa parte allí. Muy bien, vamos a avanzar. La otra parte, me adelanté, es, además de la preparación, la organización. Esto es importante porque a veces los obreros, a mí me ha pasado, eh, o no somos muy organizados o se nos pasan las citas, las fechas, o no realizamos un seguimiento correcto. Entonces, en primer lugar, nosotros deberíamos tener un calendario de, de que allí nos marque el tiempo y la duración del estudio bíblico, ¿sí? Y también la fecha, el día, la hora en la cual va a ser ese estudio bíblico. Entonces, en la organización, yo debo tener mi agenda, mi calendario personal y digo, bueno, yo voy a dar estudio bíblico tal hora, tal día de la semana que me queda bien, que tengo tiempo y a esta hora, ¿sí? Entonces, en esa hora ubico a la persona y digo, este estudio bíblico va a tardar tanto tiempo, así que ya usted lo tiene allí en su calendario anotado, ¿cierto? Lo segundo es que nosotros necesitamos un registro. En un momento le voy a mostrar una planilla ejemplo de esta, hay varias por ahí, donde usted lleva el registro de sus estudios bíblicos y tiene detalles de ellos y eso también sirve como informe para la iglesia, ¿no? Para que sepan a quiénes le estamos dando estudio bíblico y lo que tiene, ¿no? Además de eso, un seguimiento. Y esto en la labor evangelística es importante porque no es que yo doy el estudio bíblico y bueno, ya me desentendí de la persona y solamente ese día de la semana es que estoy interesado en ello, sino que yo realizo un seguimiento donde voy, digamos, haciendo esa labor del método de Cristo, ¿verdad? Donde yo voy viendo sus necesidades, donde yo voy conociendo, donde yo estoy atento a dudas, a preguntas, también voy conociendo más de esta persona y allí eso juega para entonces la decisión final de su entrega, ¿cierto? Esa atención que es muy importante. ¿Listo? Así que en la organización sería eso. Aquí tenemos una planilla que podría servirnos. Seguramente podemos incluir algunos otros datos, pero una planilla donde usted pueda tener el nombre y apellido, la cédula de la persona, la dirección, el teléfono, la edad, el sexo. Uh, también podemos colocar nosotros su estado civil, eso como para saberlo y ahí eso más adelante va a jugar cuando usted diga la persona está lista para bautizarse, no, porque vive en unión libre, ¿no? O sí, pues está casada o es soltera, ¿sí? Y hay una clasificación que hacía cuando activamente estábamos en esta labor y era una clasificación de A, B o C, ¿no? Y nosotros colocábamos que A era alguien muy interesado y que no tenía ningún problema y que ya estaba casi que tomando la decisión para bautismo. B era alguien que estaba la persona interesada quería o tenía, pero tenía algún impedimento o aún le faltaba alguna decisión, ¿sí? Y C era alguien que tenía poco interés realmente. Podemos incluir el correo, algunas observaciones. Bueno, ahí podría seguramente incluirse otros datos importantes, quizá algún motivo de oración, la necesidad específica. Pero yo teniendo esto, si tengo 5 o 6 estudios bíblicos, sé exactamente, tengo como el resumen de cada uno de ellos, ¿sí? Tengo como el resumen de cada uno de ellos. ¿Listo? Eso sería en esa parte.
Bueno, voy a avanzar por el tiempo. Ahora, durante el estudio bíblico, estas son algunas consideraciones generales, ¿sí? Durante el estudio bíblico o el dar como tal el estudio bíblico. Es importante mencionar que, como decía en un principio, esa habilidad del maestro para presentar las cosas sencillas es importante aquí, ¿no? Después que ya yo evalué y conozco a la persona, yo no voy con intenciones de enseñarle lo que aprendí en la iglesia, en la lección, mi griego, mis conclusiones profundas. Yo voy sobre el estudio bíblico e intento lo más sencillo explicarlo, ¿sí? Con cuestiones que esta persona entienda, ¿sí? A veces para la persona que se acerca por primera vez a la Biblia, hay cosas que no comprende totalmente. Hay palabras que son comunes en la Biblia y la persona no está relacionada con eso, ¿sí? Me pasaba a mí, yo había cosas que yo decía que es una parábola, ¿sí? Que yo ni en el colegio había escuchado esa palabra. Entonces, cada vez que los que me venían a dar estudio bíblico utilizaban expresiones que para mí eran raras, entonces nosotros hemos de ser más sencillos, ¿sí? En nuestro lenguaje, en todo. Conforme a eso también utilizar algunas ilustraciones que son importantes, ¿sí? Ilustraciones que van a permitir a la persona también despertar su interés. Por ejemplo, van a hacer un estudio más ameno, ¿sí? Yo debo proveer a la persona confianza. Esto es algo importante en la realización de esta labor. Cuando la gente no confía, hoy en día es difícil porque hay tantos estafadores, tantos charlatanes, tantas cuestiones falsas, tantos engaños relacionadas con cuestiones religiosas. Entonces yo necesito generar confianza, yo necesito ser abierto a eso y mostrar a la persona que realmente tenemos un interés genuino, ¿no? Y algo muy importante, hacer aplicaciones prácticas de lo que estamos estudiando, ¿sí? ¿Cómo lo vemos? Además de esto, sería incluir otra y es constantemente nosotros podemos preguntar a la persona si ella tiene otra opinión, qué piensa ella sobre la pregunta, sobre el texto, qué no comprende, que se sienta en total libertad de hablar con nosotros y de decirnos, no, la verdad es que yo de eso no sé nada, primera vez que escucho esa palabra, primera vez que conozco esto. Entonces, esto va a permitir que sea un estudio más ameno, más chévere para los dos, ¿cierto? Y no haya tanto problema. No sea un estudio con fricción, tampoco sea un estudio tan formal, tan serio, sino que la persona tenga esa confianza porque así le va a gustar y va a querer continuar, ¿sí? Muy bien, vamos a avanzar por acá. En la conclusión del estudio, siempre ustedes saben que se realiza un repaso, ¿sí? De todo lo que vimos, brevemente se hace un repaso, de pronto si algo no quedó claro, se despejan dudas también para que si la persona tiene allí alguna pregunta, alguna cosa, usted algo que no le quedó claro, hay estudios también que traen algo adicional, eso usted lo puede leer y la persona tendrá más detalles. De pronto, si es alguien que está en un estudio más avanzado o tiene más conocimiento de la Biblia, va a requerir entonces que usted despeje sus dudas. Esto de el llamado es algo que nosotros lo dejamos para el último estudio muchas veces, para la última lección. Pero en cada estudio es como si usted predicara un sermón pequeñito con otra metodología, ¿no? En cada estudio debe existir un llamado a la acción. Si ustedes han visto las nuevas fe de Jesús, traen allí un llamado, ¿no? Una resolución, yo decido tal cosa, tal, tal. Entonces usted debe hacer un llamado siempre. El llamado es constante.
Sí, es un llamado en las primeras lecciones que respeta ahí el espacio, es un llamado sencillo, es un llamado leve, pero siempre se debe hacer un llamado a que, bueno, la persona crea en la Biblia, que la persona ore más, a que la persona conozca esta verdad nueva, que sí, a medida que avanza el estudio, usted va haciendo llamado y cuando ya haga el llamado final, pues ya la persona está acostumbrada a responder de alguna manera, ¿no? Entonces ya no es algo nuevo ni lo va a sentir eh, que es una presión que se le va a hacer cuando al final se le haga el llamado al bautismo, ¿sí? Entonces, por eso es importante. De hecho, dice HMS Richards en su libro de Apacienta mis ovejas respecto a la predicación o la presentación del mensaje, él menciona que siempre en toda predicación, en todo estudio, entonces debería existir un llamado, ¿sí? Porque las personas son llamadas a tomar decisiones en todo momento. Y cuenta la historia de un predicador que siempre, cada miércoles y cada domingo, hacía llamados y llamados a la iglesia después que terminaba su estudio. Y cuando se daba cuenta en el año, muchas personas respondían al llamado, muchísimas, como si hubiese hecho campaña evangelística, ¿sí? Porque es una constante, es algo, es un hábito. Entonces el obrero de igual manera siempre hace llamado porque no sabemos en qué momento la persona ya está lista. Y nos puede pasar que ese día que no hagamos llamado, ese día, como ha pasado, hay personas que han dicho, si hoy hace el llamado otra vez, yo acepto hoy, ¿sí? Entonces siempre es importante hacer ese llamado, recapitular allí y por supuesto terminar con una oración por las necesidades y también por esta persona y su familia. Hay algunas cuestiones que no deberíamos hacer en un estudio bíblico o recomendaciones. Lo número uno es que no usemos palabras denominacionales, es decir, tan nuestras, tan adventistas, ¿sí? Porque a veces decimos, bueno, lo que pasa es que si usted leyera la pluma inspirada, usted podría entender mejor, ¿sí? Pasa que quizá usted no conoce, ¿verdad? El espíritu de profecía y la persona queda, mejor dicho, si estaba, si estaba azul, ahora no sé qué color queda, ¿verdad? Porque va a ser algo que ellos no entienden, ¿no? O no, déjeme hablar. Hace un tiempo le decía a alguien que pensaba que conocía en términos, alguien nuevo en la iglesia, y le decía, no, bueno, me dijeron que usted era un colportor, pero yo ni idea qué es eso, ¿no? Me decía la persona, vieron, comuníquese con ese hermano que es colportor, y la persona no tiene idea de qué es un colportor. Entonces hay términos muy cristianos y hay términos muy adventistas, ¿cierto? Entonces, no, cuando yo estoy dando un estudio, yo no uso ese tipo de palabras muy denominacionales porque hago sentir a la persona que no está dentro de mí, ¿sí? Y no me va a entender totalmente. Otro de los consejos es que no critiquemos otras iglesias. Eh, una de las cosas bueno, uno llega a la iglesia a veces por misericordia, ¿no? Pero que hacía esta hermanita que me daba ese estudio bíblico, ella me decía, y eso solo lo creemos nosotros, porque los testigos, ellos no creen eso, no, ellos creen otra cosa, y ya le voy a decir lo que creen. Entonces ella, cada estudio, cada vez, y la Biblia, la Biblia que ellos usan no es esta, me decía, no, esta es la correcta, porque esta es la Reina Valera, y en ese tiempo ella usaba una del 2000 que usa la iglesia, que entonces esta es la correcta, yo se la había prestado y me la prestó, recuerdo un tiempo, porque según la que yo tenía no era la correcta. Entonces, a veces criticar otras iglesias puede caerle mal a alguien, ¿sí? Porque la persona puede, ¿qué tal si sus padres son testigos de Jehová, son muy católicos, son evangélicos, y usted hablando mal, dice, no, esta iglesia viene a hablar a estos hermanos. Bueno, dicen esta iglesia, porque no dicen estos obreros o estos hermanos, o no van a decir este amigo, no.
cuando usted, es algo impresionante, hermanos, pero cuando a mí me pasaba muchísimo, cuando uno va a dar estudio bíblico, la gente de la familia que ve el estudio bíblico, la gente asume y dice, ah, vino una iglesia a darle estudio bíblico a esa persona. Es algo impresionante. El momento que usted decide dar estudio bíblico y está ahí en la casa de alguien, cuando se hacía presencial, ¿verdad? Bueno, aún se puede hacer. La persona asume que vino, fue una iglesia. Es decir, usted se convierte como en representante de la iglesia adventista en ese momento. Lo que usted diga, lo que usted haga, cómo vaya vestido, las palabras que use, el conocimiento que usted tenga, ya en ese momento usted deja de ser en cierto sentido, lo que usted hace ya no es el profesor, ya no es tal cosa, es ahora el obrero, el representante de esa iglesia, ¿sí? Evite otras conversaciones, ¿sí? Hay veces que nos vamos a dar estudio y terminamos hablando de, no sé, de política, de Maduro, de Duque, de otras cosas que no tienen que ver con el tema y no es la intención. Nosotros vamos a un propósito específico y es dar a conocer la persona el evangelio, ¿sí? Otra de las recomendaciones es de que no es recomendable dar un estudio bíblico solo, ¿sí? Por todo lo que ya conocemos y porque así está instituido en la escritura. La Biblia dice, ¿verdad?, que Jesús siempre los mandó de dos en dos. Y esto es importante por muchísimas cosas que quizá ahora mismo no vamos a conversar, pero muchas cosas usted se va a evitar si no va solo, ¿sí? A veces se presentan problemas si un hombre va a atender a una dama que está viendo el estudio y llega el esposo y ve a su esposa con un hombre allí, bueno, ¿y quién es él? Tiene una Biblia en la mano, un estudio, dice, no, ya este es un pastor evangélico que me va a quitar a mi esposa, ¿sí? Entonces, son cosas que se evita, a contrario, si llega y ve dos damas o ve una pareja de esposos, ¿cierto? Es distinto la cosa. Así que es importante esto, hermanos, no estemos solos, siempre tengamos una pareja misionera en este sentido, no tenga otro objetivo, ¿sí? Al dar un estudio bíblico. Hay muchos otros objetivos que a veces pueden ser atractivos para un obrero o para alguien. De pronto nos pasó en nuestra iglesia, había un plan de evangelizar a otro pueblo y se hizo una campaña y luego quedamos los jóvenes dando estudios bíblicos. Y muchos de mis amigos, ellos vieron una oportunidad excelente para, para enamorar unas chicas que estaban viendo estudios bíblicos porque eran muy lindas, ¿cierto? Entonces, ellos tenían sus otros objetivos y al final eh, algunos de ellos se quedaron con algunas de esas muchachas, ellas se bautizaron, pero al final se salieron ambos de la iglesia, ¿sí? Entonces, es como que su objetivo no es otra cosa, ¿sí? No es, eh, bueno, muchas cosas podrían mencionarse. No existen otros objetivos más que el de presentar el mensaje. Y finalmente, nosotros podemos utilizar algunas herramientas digitales como fuente de apoyo o bien sea para dar el estudio como tal. Si alguien puede, vaya escribiendo por favor a esos WhatsApp que están allí en pantalla. Eh, Escríbale algo a ese WhatsApp, por favor, a ver qué sucede allí, ¿no? Mire, conozco personas que dan estudios bíblicos por una llamada común, ¿sí? No necesitan herramientas sofisticadas, simplemente, de hecho, yo he dado estudios acá, simplemente uno llama y ya ahí la persona abre su estudio y no conversa, hay dudas, demás cosas, eh, y simplemente por una llamada puede dar usted estudio bíblico. Bueno, tenemos también WhatsApp, que es una herramienta excelente allí. Hay muchas cosas que se pueden hacer por Zoom o cualquier otra plataforma de videoconferencia que encontremos, lo puede hacer. Y además, cuando también menciono herramientas digitales, hay muchas que pueden ser de apoyo, es decir, que son para que la persona amplíe su conocimiento, ¿sí?
Por ejemplo, hay videitos, audios del pastor Bullón, de no sé qué, de hay un montón de cosas que permiten a la persona ampliar el tema y yo se los puedo compartir. Por ejemplo, estos WhatsApp son de la división sudamericana, son unos chatbots que usted va ahí con él en el WhatsApp y simplemente va respondiendo preguntas, él le va haciendo preguntas, usted responde, le manda a buscar en la Biblia, selecciona. Sí, eso no es el estudio bíblico como tal que usted le está dando. Es para que la persona, de alguna manera, entre comillas, se entretenga, ¿no? Con eso mientras sigue estudiando la Biblia o ampliando el tema, ¿no? Mientras sigue ampliando el tema. Y ya les voy a mostrar un estudio que utilizamos o se utiliza para darlo así a distancia, si su estudio bíblico no es presencial, ¿verdad? Hay un estudio bíblico muy bueno que es la fe de Jesús interactiva, ¿sí? En este link que está aquí, yo se los puedo enviar. También está en el blog del Pastor Borja. Ahí está el enlace. Tiene un artículo de eso allí. Este estudio voy a dejar de compartir aquí para mostrarles el estudio como tal y con esto ya estaríamos finalizando. Este es un estudio en PDF, pero está hecho de tal manera el PDF que usted lo puede modificar. Es decir, usted se lo envía a la persona por WhatsApp. Si la persona tiene un lector de PDF como Adobe, así, Adobe Reader, ¿cierto? Aquí la persona, este es el estudio, creo que lo están viendo ahí en pantalla, ahí nos explica todo el uso y la cuestión es que, ¿quién inspiró las Sagradas Escrituras? Después de yo leer, puedo seleccionar, ¿sí? Puedo seleccionar, me permite hacerlo el PDF y aquí también me permite escribir. Defina para usted qué es la Biblia. Es un libro inspirado. Entonces, si la persona está desde su celular o desde su computador, la persona puede responder allí mismo, ¿sí? Si están viendo el estudio por WhatsApp, por ejemplo, ella abre su documento y ahí mismo responde, ¿sí? No tiene que escribir en el chat, no tiene que escribir en otro cuaderno y este es su estudio, ¿sí? Aquí están las respuestas y bueno, esto tiene otros elementos que creo que luego con más detalle se podrían analizar, da información más del estudio, es bastante, es muy chévere este estudio, la verdad. Así que, hermanos, bueno, el tiempo se me acabó. Eso quería compartirles. No sé si quedará espacio para alguna pregunta, alguna duda o algún comentario. Eso fue todo. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces a finalizar allí con una oración. Y yo quisiera, hermanos, invitarles a quienes de ustedes, si están aquí, ¿verdad? De alguna manera han tomado la decisión de ser obreros bíblicos. Y yo quisiera preguntarle quién de ustedes desearía que oráramos en esta mañana para que su labor sea realizada de una mejor manera, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros decidimos ser obreros bíblicos, como los decíamos allí, ¿no? De obreros bíblicos en gerundio, constantes, siempre, ¿cierto? Así que vamos a orar en este momento. Bendito Padre Celestial, ayúdanos a cumplir día a día la misión. Ayúdanos, Padre Celestial, a guardar, Señor, tu palabra y a compartirla con otros. Enséñanos día a día lo que tenemos que hacer y ayúdanos a realizar una mejor labor. Que todos estos consejos, herramientas que hemos repasado, que hemos visto allí, te pedimos que tú nos puedas acompañar. Gracias por tanto, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Juan. Hermano David, tiene ahí la palabra. David San Juan, ¿no? Bueno, el hermano Arnaldo allí. Mis hermanos, creo que ha sido una bendición para todos y creo que Juan, pues, fue un estudio bien
específico, detallado, bendecido. Mañana voy a hacer como Juan dijo que no debíamos hacer. Mañana vamos a hablar de las herramientas digitales para evangelizar. Así que ese será el tema de mañana. Así que mañana les vamos a entregar más herramientas, más elementos. Les vamos a compartir cómo pueden dar esos estudios digitales interactivos. Y mañana vamos a hablar de cómo llenar y cómo diligenciar estos estudios. Les voy a mostrar esa herramienta que Juan compartió al final y además por qué y en qué momento se puede usar esa y en qué momento se debe usar otra. Cuando la damos por Zoom, ¿cuál debemos usar? Cuando la damos por WhatsApp, ¿cuál debemos usar? Y cuando la damos por llamada telefónica, ¿cuál debemos usar? Entonces mañana vamos a profundizar esa segunda parte. Ya hoy tenemos claro el cómo en general, creo que quedó muy claro a quiénes y de qué manera. Ahora mañana vamos a hablar específicamente de esa herramienta y de cómo podemos aplicarla. Juan, por favor, compártenos al WhatsApp del Grupo Obrero Bíblico, que ahí yo creo que estamos todos los que están aquí. Comparte, por favor, el chatbot, ¿cierto? Para que los hermanos puedan de una vez interactuar con esa herramienta y ya los estudios digitales mañana los compartimos, la herramienta de los estudios interactivos, ¿ok? Entonces ese será nuestro desafío. Bien, yo quiero tomar estos minutos, me voy a robar 10 minutos finales, porque dijimos que era hasta las 15 y espero ser bien puntual, para compartirles, bueno, yo tengo aquí unos textos bíblicos, esto no era lo que quería compartirles, pero aquí tenemos, fíjense ustedes, los que se inscribieron en el proyecto de ser obreros bíblicos. Estos son ustedes. Básicamente tenemos 25 personas que dijeron yo quiero ser un obrero voluntario, un misionero voluntario. Aquí está Rocío, está Juan Tebre, Sandra Urdaneta, Jessica, Eliana Peña, Mariela Otero, Rumalda Ballesta, Aviluz Mejía, Victoria Ospino, Daniel Daza, Marjorie Robinson, Víctor Martín Daza, David San Juan, Lina Noriega, Elian Bernuis, todos los que están allí, ustedes ven aquí los nombres, los tienen claros allí, y algunos que yo invité por aparte, digamos que en otro contexto, a que hicieran parte de este proyecto. Ahora, aquí tomamos una información que quiero resaltar y es las iglesias en las que estamos representados nosotros, este grupo que está aquí, el grupo más grande, bueno, digamos, el más grande es la central, ¿sí? Y así debería ser, es la iglesia más grande, y Paraíso, son los dos grupos más grandes que tenemos representación allí. Las otras, bueno, de Nuevo Jardín se inscribieron 2, de Remanente 3, Jericín 1, Eliel 1, y allí tenemos ya, pues, digamos, la representación de los suscritos. Ahora, esta información es importante porque nosotros vamos a evaluar cómo es su condición de riesgo para el estudio bíblico, si va a ser presencial o si su trabajo debería ser solo virtual. Y aquí tenemos, por ejemplo, la condición de riesgo de los adultos mayores viviendo en casa. Gracias a Dios, pues más de la mitad no tiene adultos mayores en su casa, ¿sí? Y tenemos otros que sí tienen adultos mayores entre 60 y 80 y otros adultos mayores entre 80 y 90, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta esto. No sé si alguien tiene a alguien más de 90 años, no lo pregunté, no lo vi necesario. Otro grupo, otras preguntas acá que son importantes es ¿qué día de la semana puede usted realizar mejor su trabajo? Y finalmente, pues ahí terminaba la encuesta. Algunos de pronto ni recuerdan esto, pero yo lo tengo bien claro, ¿sí? Lo he mirado bastante. Y quiero decirles que hoy, el día de hoy, vamos a hacer una clasificación de este trabajo para comenzar de una vez a relacionarlo con esta otra encuesta, que es las personas que ofrecieron su casa para que en su casa funcione un grupo de iglesia en casa. Entonces aquí tenemos, miren ustedes estos 16 hogares que están listos para recibir, bueno, realmente 15, realmente son 14, porque aquí una hermana repitió esta encuesta, yo no la he borrado todavía. Entonces tenemos Isabel Vides, Ramona Díaz, Sandra Urdaneta, Jenny Cotes, Erika Rueda, María Calvo, Lilisbeth Díaz, David San Juan, Isabel Paso,
Isabel Vides, Abieser Cifuentes, Janet Daza, Esther Polo, Kelly Avendaño y la hermana Lourdes Ebrat. Esos fueron los hogares, prácticamente 13 hogares que presentaron su casa, y también tenemos los análisis de riesgo. Aquí tengo las direcciones, los teléfonos, en fin. Y aquí tenemos los análisis de riesgo, cuántas personas viven en casa, la mayoría entre 2 y 4, otros ya tienen más, ¿sí? Por ejemplo, este grupo tiene entre 4 y 6 personas. Tenemos los niños, ¿sí? Menores de edad en casa, menores de 12 años, aquí los tenemos relacionados. Y fíjense que también tenemos aquí el análisis de riesgo de los mayores de edad o de la tercera edad que están allí, digamos, en casa también relacionados. Y finalmente, estas dos preguntas son las más importantes, ¿sí? Para mí, que es el tamaño del lugar dispuesto para hacer esa reunión presencial. Aquí está detallado. La mayoría tienen una sala de al menos 10 metros cuadrados, ¿sí? Y ya los otros tienen, por ejemplo, una sala de al menos 8 metros, que es más pequeña. Otro hermano escribe aquí el patio de mi casa al aire libre con al menos 15 metros cuadrados. Y otra persona habló, otro grupo, 5 personas dicen, tengo una terraza cubierta grande con al menos 15 metros cuadrados. Así que esto nos va a ayudar a determinar también cuáles serán los primeros grupos que iniciaremos presencial en el futuro, en un futuro cercano. Ahora, tenemos aquí el tamaño del espacio, porque aquí me dicen, oh sí, yo tengo una sala, pero aquí yo voy a ver realmente cómo están, cuántas sillas cabrían en ese espacio, separando las sillas al menos 1,5 metros, ¿sí? Para mantener las normas de bioseguridad, y el día de la semana en el que la persona va a ser atendida. También tenemos aquí las iglesias representadas, ¿sí? Y básicamente esos son los elementos que quería resaltar. Ahora, fíjense ustedes que tenemos otra lista, y esta lista es interesante porque esta lista ustedes no la conocen tampoco, como muchas otras cosas que vamos a compartir aquí, que de pronto no son de dominio público, pero las vamos a ir compartiendo en la medida que avancemos en este espacio. Y esta lista son las personas que se han suscrito hasta este momento a la campaña, las personas que se han suscrito a la serie de estudios bíblicos en línea. Tenemos aquí, mire, tanto hermanos como visitas o amigos VIP, como los hemos llamado, y quiénes los invitaron, quiénes son los referidos de esas personas, ¿sí? Aquí tenemos también este dato. Yo puedo mencionarles que ya prácticamente aquí, mire, tenemos este último grupo que son los VIP Diamante, para nosotros son los más importantes. Estamos hablando de 34 personas, aquí tenemos 31, aquí tenemos 2 más, mírenlos aquí, y otro por allá arribita que tenemos. Quiénes son los miembros de iglesia, y entre el día 26 de marzo, que fue el que descargué este listado actualizado, y el día de hoy ya tenemos 5 VIP más. Así que ahí vamos en el proceso de suscripción, y mañana, el martes, vamos a dedicarle toda la capacitación a esto, a la campaña evangelística. Cómo va a ser todo en la organización, los detalles, y pues profundizaremos más en esto. Pero lo que nos interesa en este momento es entender y saber quiénes de ustedes ya están dispuestos para comenzar a tener contacto con esas casas, con esos lugares específicamente donde queremos iniciar un trabajo misionero, esas casas que van a ofrecer su casa como iglesia en casa. Lo que nosotros vamos a hacer es hacer unas parejas misioneras que vamos a armar nosotros de acuerdo a esos elementos que ustedes respondieron allí. Así que yo voy a sugerirle unas parejas misioneras. Vamos a sugerir, por ejemplo, a la hermana Dina Méndez con la hermana Sandra Ordaneta, o la hermana Dina Méndez con la hermana Gregoria Alboro, un ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, o sea, se supone que usted diría, no, para mí es más fácil elegir, escoger a alguien y decir, yo me siento mejor con esta persona, y sería lo ideal. Pero también nosotros vamos a hablar otros elementos, otros elementos. Entonces vamos a sugerir, y yo voy a comenzar a comunicarme hoy con ustedes de una vez en el transcurso del día, para ir sugiriendo esa posible pareja misionera que iría a trabajar allí en esas casas. Y entonces usted va a comenzar a tener un contacto. Como nosotros no vamos a comenzar los estudios bíblicos ahora,
ni la iglesia en casa va a funcionar presencial en este momento. El trabajo va a ser comenzar a tener el contacto con esa casa, con ese hermano. Primero para decirle, hermano, ya recibimos su nombre, ¿sí? Y nosotros vamos a estar con usted trabajando. Así que vamos a comenzar a hacer el trabajo previo. Y de alguna manera nuestro trabajo va a ser estudiar la Biblia con ese hermano, miembro de iglesia que ofreció su casa. Tener alguna serie de estudios cortas para que cuando ya termine la campaña, que es ahorita ya en abril, en este mes, que comienza ahora, entonces cuando ya termine la campaña, esa serie de estudios, el hermano esté listo, preparado espiritualmente con usted y también en una armonía para abrir ese espacio de estudio. Aún así, a pesar de que ya está listo, va a ser virtual por un tiempo, mientras este tema de la pandemia en Santa Marta pueda tener su, digamos, un control. Pero necesitamos comenzar ahora, porque ya el hermano tiene vecinos, ya el hermano tiene amigos, ya el hermano tiene personas listas para estudiar y usted puede ser esa persona ideal para hacer el trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo arrancar esa iglesia en casa virtualmente, ¿sí? Y mañana vamos a hablar un poquito de qué tipo de estudios se pueden dar y hasta dónde puedo llegar en esa iglesia en casa. Ese será, digamos, mañana nuestro énfasis. Así que en el transcurso de la mañana, el día de hoy, vamos a estar haciendo un trabajo. Ahora, yo quiero decirles algo más, muy importante. Eh, Esto no se puede hacer trabajando solo. Y yo tengo un equipo de apoyo allí. Quiero decirles que voy a trabajar con Jessica, con la hermana Jacibe y con el ministro Juan como, digamos, como secretarios, como apoyo en este trabajo misionero. La hermana Jacibe es la directora de Ministerios Personales de Nuevo Jardín, pero también es la persona que nos está apoyando en la campaña, como la líder de las comisiones, ayudándonos ahí detrás de cámaras en todos estos detalles. Y la hermana Jessica sería la persona que estaría al frente de ustedes como tal en esa comunicación de iglesia en casa para mover especialmente a los jóvenes, porque queremos mover a los guías mayores, llevar a otras personas en este proyecto misionero y queremos avanzar en esa parte. Adicional a esto, vamos a estar hoy presentando un proyecto. Yo tengo apenas un borrador, pero se los voy a mostrar. Es un borrador muy burdo, muy vasto. De pronto no está pulido, pero ya tienen la idea. Y es que como las iglesias las estamos cerrando de manera preventiva estos sábados, y bueno, yo estaba esperando qué decisión iba a tomar la central. Ellos ayer tomaron en junta la decisión de cerrar 2 sábados más, esperar un momento y hacer cultos virtuales. Entonces, yo quiero que nosotros podamos ir a la calle, los sábados estos, que tenemos la ciudad abierta, hacer un trabajo de testificación. Y me gustaría que esas parejas que ustedes van a formar desde ahora, o en este caso puede ser hasta miembros de la misma casa, puedan hacer un trabajo de proyección a la comunidad. Te voy a ponerles un ejemplo. Digamos que una pareja, vamos a usar el ejemplo que puse ahorita, una pareja es la hermana Dina Méndez con la hermana Sandra Urdaneta. Dina y Sandra probablemente ni siquiera se conocen, ¿sí? Pero Dina y Sandra se van a comunicar, van a comenzar a establecer un contacto, van a hacerse amigas como equipo de apoyo misionero y la hermana Dina y Sandra van a decir, ok, pastor, estamos listas para ir este sábado a hacer obra misionera. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, yo le voy a entregar a la hermana Dina y Sandra una pancarta, un pendón. Por ejemplo, miren este es un borrador, apenas un bosquejo de lo que estamos haciendo, pero aquí yo tengo un pendón donde ellas se van a ir al semáforo de aquí de la Universidad Magdalena a la hora que ellas puedan y van a dedicar 1 hora ese día para pararse durante 1 hora en el semáforo cada vez que hay cambio de semáforo 10, 15 segundos. No van a esperar los 90 segundos ahí para que los carros atropellen, sino van a usar los segundos que se puede para simplemente abrir ese pendón, ¿sí? Y alguien más en su círculo, que va a ser otra pareja misionera, digamos Gregoria y Martín, por poner un ejemplo, ellos van a hacer los que el teléfono de ellos aparezca aquí. Entonces, mientras alguien está en el semáforo, hay alguien en casa esperando las llamadas, ¿sí? O sea, no vamos a hacer nada más, solamente que alguien se interese en llamar a este número, ¿sí? O en escribir un WhatsApp a ese número. Entonces, es un trabajo en el que o ustedes mismas ponen su número de teléfono para que sean ustedes mismas las que atiendan los contactos de ese semáforo, por ejemplo. Entonces, de alguna manera lo que queremos hacer es que ya comencemos a involucrarnos en algunas cosas prácticas. Ahora, ¿qué queremos con ese trabajo misionero?
todas esas personas por las que vamos a orar por teléfono o escribirles un mensaje o mandarles un versículo, todas esas personas queremos invitarlas a la serie de estudios bíblicos online. Sí, ustedes ya van a crear su propio grupo de contactos, ustedes van a crear su propio grupo para estudiar la Biblia con ellos y crear su propia base de datos para dar estudios bíblicos. Así que lo que queremos es iniciar ya con esto. Cuando terminemos esta campaña, esta serie de estudios bíblicos online, tendremos mucha gente que estudió la Biblia con nosotros, que se contactó por medio de la oración, que trabajaron, estuvieron en contacto en diferentes áreas. Y por último, el último desafío, que ese lo tenemos que hacer el día de hoy también, con la ayuda del Señor, es que yo les voy a compartir a cada uno de ustedes el nombre de una persona que se comunicó con nosotros en la jornada de oración que tuvimos el fin de semana pasado, recuerdan, viernes y sábado, y esa persona o pidió este libro, ¿sí? El regalo, que eran 2 libros, o pidió estudiar la Biblia, ¿sí? Es alguien que ya nos escribió y dijo que eso se iba a hacer. Y quiero decirles, esas personas no han sido contactadas, porque la persona que nos iba a entregar los libros, en la logística que habíamos revisado, aunque yo le había preguntado a alguien más, pero ya yo tenía una persona, es sospechosa de COVID. Y yo no quise iniciar el trabajo porque tengo sospechas de que esa persona motorizada puede tener COVID, aunque no lo sepa, porque tuvo contacto con alguien que es positivo mucho tiempo. Entonces, yo paré el proceso de entrega de los libros y por lo tanto tampoco los llamé. Así que ellos están esperando las llamadas nuestras, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes comiencen a tener contacto, ¿sí? Para decirle, queremos decirle que hemos estado orando por usted. Bueno, eso no es mentira. Yo tengo un listado de oración. Hay una hermana en la iglesia que ni siquiera es bautizada en nuestra iglesia, pero ella tiene un listado grande y hemos estado haciendo, yo estoy haciendo con ella un equipo de trabajo en la obra misionera también. Y ella, bueno, más adelante la invitaremos a estas capacitaciones. Ella también tiene ese listado de oración y yo tengo mi listado de oración acá para orar por esas personas. Entonces me gustaría que cada uno de ustedes reciba ese grupo, sea 1 o 2, yo creo que van a recibir de a 1, y usted se va a encargar de esa persona. Usted la va a saludar, va a hablar con ella, va a decirle que hemos estado orando por ella, va a decirle que, va a preguntarle cómo sigue ese familiar, si murió, si se recuperó, si está bien, con mucha prudencia, por supuesto, para saber ese pedido por el cual está orando, si tiene otro pedido, y le va a decir que el día de mañana, lunes, sí, mañana es lunes, el día de mañana, lunes, va a ser contactado para gestionar cómo se va a entregar el libro. O sea, usted no le va a decir, no se preocupe que ya mañana le vamos a llevar el libro. No, simplemente usted le va a decir que va a ser llamado para gestionar el libro. Ahora, si esa persona tiene el deseo de estudiar la Biblia, usted le va a decir, estoy dispuesto para ayudarle de una vez. Pero el ideal es que todas esas personas se conecten a la serie de estudios bíblicos online. Son 15 días y está cerquita ya. Así que no vamos a iniciar un proceso de estudios bíblicos con él hasta no pasar la serie de estudios bíblicos. Pero necesitamos sí mantener el contacto. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Nos quedan claras digamos en general los desafíos? Entonces, ¿qué necesito yo? Que usted ahora en el grupo de WhatsApp me escribas de una vez. Quiero participar de la testificación en los semáforos, número 1. Quiero participar de las llamadas de las personas por las que hemos orado en esta actividad. Y número 3, me gustaría ya involucrarme como obrero bíblico directamente al atender una iglesia en casa. ¿Ok? Entonces, hermano, ese es nuestro desafío. Y el día de hoy, ese es, digamos, la introducción de este plan. Mañana hablaremos más en detalle. Ahora yo me voy a reunir con Jessica y con otras personas que estarán allí también para darle más forma a este tema de los listados, revisar el tema de cómo vamos a delegarnos allí. Pero sí me gustaría saber con quiénes podemos contar para una llamada, para esto, para aquello, lo demás, ¿ok? Bien, hermanos, el tiempo es oro y lo prometido es deuda. Nos pasamos ahí unos minutos, pero queremos agradecer al Señor en oración porque nos ha acompañado en esta linda jornada. Voy a pedirle el favor allí a nuestro, a ver, a nuestro hermano Cristian Rubio, si es posible, nos acompañe en una oración de cierre para terminar la jornada de esta mañana y pues pedirle al Señor que pueda
acompañarnos en el transcurso de este día y en este proyecto misionero. Hermano Cristian, adelante. Oremos. Bondadoso Dios, gracias te damos, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Padre, porque eres tú quien está al control de nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos está tomando, Padre. Queremos, Señor, que seas tú quien nos dirija, nos fortalezca y pongas en cada uno de nosotros el deseo de seguirte, servirte y obedecerte. Especialmente en este programa, Padre Santo, del Obrero Bíblico, queremos que tu Santo Espíritu cambie nuestra perspectiva, cambie nuestra cosmovisión y nos ayude a amarte cada día más y a estar dispuesto a seguir tu ejemplo, Señor, a estar dispuesto a obedecer la gran comisión. Y que tú, Señor, nos ayudes a tener discernimiento y sabiduría para estar receptivo a cada una de las nuevas formas y estrategias que podemos utilizar en esta situación que estamos viviendo actualmente. Padre Santo, algunos de los que estén en este grupo, cualquiera que pueda estar enfermo o se sienta, lo colocamos en tus manos, pero sobre todo, Señor, toma nuestra mente y nuestro corazón como enteramente tuyo y ayúdenos a escuchar tu voz y a estar dispuestos a obedecer a cada momento. También te pedimos, Señor, por las personas que van a ser contactadas. Quizás nosotros no sepamos, pero tú sí sabes quiénes son desde ya. Así que rogamos que tu Santo Espíritu vaya delante de cada uno de nosotros en cada uno de estos proyectos. Rogamos, Señor, no porque tengamos mérito, sino reconociendo, Padre Santo, que solo en tu nombre hay poder. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano Cristian. Muy bien, mis hermanos, deseamos que Dios les bendiga, que el día de hoy Señor esté allí a nuestro lado, pueda acompañarnos, y agradezco a cada uno de los que estuvo el día de hoy. Esperamos que aquellos que se perdieron esta mañana puedan estar el día de mañana, y espero entonces su respuesta, su confirmación a través del grupo de WhatsApp para de una vez ponernos en la tarea de involucrarnos en esta actividad misionera. Un feliz día, un feliz resto de día para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Mañana, aunque hoy fuimos puntuales, mañana vamos a ser más puntuales porque ya mañana es un día laboral para la mayoría. Así que va a ser hasta las 6:05, 6:10 máximo. Así que pues esperamos su puntualidad como hoy y pues participar de esta actividad. Un abrazo, hermanos. Les apreciamos mucho. Dios les bendiga.